Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. Podemos entender economía. Nos han convencido de lo contrario, pero no es cierto. Aquello que no se puede explicar de una manera razonable es porque el que lo está proponiendo no ha logrado captar adecuadamente aquello que se está tratando de entender o no quiere que se lo entienda y quiere reservarse el privilegio de ese conocimiento. El presidente Clinton es considerado uno de los políticos más hábiles que ha tenido los Estados Unidos. Entre otras cosas, Clinton acuñó una frase que se hizo universal, famosa, y que fue el eje de su campaña política en uno de los momentos más difíciles. La famosa frase fue aquella de «Es la economía, estúpido». Con eso Clinton trataba de subrayar que de todos los alternativas, dilemas y debates que había en la mayor economía del mundo en su época, lo que más importaba a la gente, en definitiva, es el funcionamiento de la economía. Y que había que priorizar el funcionamiento de la economía. Esta frase, «es la economía», tiene bases muy importantes. La economía define de una manera muy significativa el estado de ánimo de los pueblos, sus actitudes frente a los gobernantes, su elección de uno u otro candidato. Que el último año de un periodo presidencial tenga una economía difícil, impacta, que la economía funcione bien ese año, aunque no haya funcionado bien los años anteriores, impacta. Los signos de que la economía es fundamental y de que Clinton tenía razón en esa frase son innúmeros. Pero esto que es tan importante para el género humano, la economía, ¿será tan difícil de entender como lo plantean una parte importante de los economistas? ¿Será que solo los economistas pueden entender cómo funciona la economía? Se va a proceder a un nuevo ajuste en las partidas de gastos de los... El número de ricos en España ha crecido un 40%. Se reducirán todos los créditos presupuestarios. La tasa de desempleo alcanza el 23% de la... Se incluirá un nuevo recorte del 20% en las... Han provocado un aumento histórico de la desigualdad en... The IMF lends to restore the economy to be able to finance themselves without our support. Siguiendo las recomendaciones efectuadas por el Consejo Europeo. Si fuera así, como lo plantean sobre todo los economistas ortodoxos, que para entender la economía hay que tener conocimientos avanzados de matemática, de estadísticas, hay que tener una preparación totalmente especializada,
que no se metan los que no tienen esos elementos, que no se metan a discutir sus decisiones ni sus elecciones. Vamos a tomar decisiones importantes a lo largo del año en curso. Vamos a tomarlas porque tenemos que tomarlas. ¿Será realmente así? ¿Será que el mundo ha sido creado de modo tal que algo que es muy importante para todos solo puede ser comprendido por un grupito pequeño? Y que por lo tanto ese grupito pequeño tiene virtualmente absoluta posibilidad de hacer lo que le parezca, porque los demás, la gran mayoría, los ciudadanos de a pie, no entienden de economía. Escudándose en este carácter inescrutable de la economía, supuesto carácter inescrutable de la economía, que los otros no pueden entender de economía, que deleguen en los especialistas, se han cometido innúmeros asaltos a la voluntad ciudadana. En realidad vivimos en un mundo en donde ha aumentado significativamente la disponibilidad de recursos económicos, porque hoy el ser humano, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, ha incorporado a la economía recursos que no existían. Por ejemplo, la nanotecnología, que es la ciencia que trabaja a partir de acercarse cada vez más a los objetos más pequeños, a los átomos y a las partículas de los átomos y a las partículas de las partículas de los átomos, y a partir de ahí, donde hay un universo inmenso que tiene otras leyes distintas al universo común, crear posibilidades de producción. El ser humano ha incorporado al fondo del mar, a los recursos económicos, ha incorporado a la dimensión de lo pequeño, que es infinitamente explorable, porque lo pequeño siempre puede ser más pequeño. Ha incorporado como recursos de producción a posibilidades que no figuraban en ninguna fantasía sobre cómo podía ser el futuro tecnológico del género humano. Hoy está virtualmente produciendo gran parte de los alimentos fuera de estación, durante todo el año. Las nuevas tecnologías han permitido escapar a los ciclos naturales preestablecidos. O sea, la economía es más rica que nunca, la economía mundial, porque hay más recursos disponibles que nunca. Y hay ciencia y tecnología que han incorporado el mundo gigantesco de las comunicaciones inmediatas. A través de todas las formas posibles, de las nuevas tecnologías, desde el Internet hasta el WhatsApp, nos permiten compartir en tiempo real casi toda la información disponible en el mundo, lo que significa aplicaciones y posibilidades que recién se están empezando a explorar en muchísimos campos. Todo eso son recursos de producción, son recursos económicos. Y resulta que en un mundo tan rico en recursos económicos, las contradicciones son abrumadoras, y esas contradicciones llevan a que es imprescindible entender la economía para que haya una democracia real. Entre esas contradicciones está esta contradicción fenomenal de que un mundo con estos recursos económicos, incluso con estos recursos en medicina preventiva y en medicina curativa, no logra garantizar la vida a los niños. Como la UNICEF lo ha constatado en sus informes, 18.000 niños mueren por día
por día, porque carecen de recursos económicos que son fundamentales. Existiendo toda la posibilidad de que esos recursos económicos estén al alcance de todos los niños del mundo. Carecen de alimentos suficientes, carecen de agua potable, carecen de instalaciones sanitarias, tres principales causas de muerte de estos 18.000 niños por día. Una economía que se autoinflige daños muy importantes. Cuando se sube la temperatura como efecto de la contaminación por los gases invernaderos y se produce lo que está sucediendo, el calentamiento global en proporciones inéditas. Los cambios climáticos ponen en riesgo desaparecer a este ecosistema único. Hay que crear soluciones inmediatas y sostenibles para detener el calentamiento global. Los científicos afirman que es una señal para comenzar a revertir el daño causado al medio ambiente. Personas en todo el mundo marchan contra el cambio climático. Movilizaciones similares también se han celebrado en la ciudad de Río de Janeiro. Hay previstas para otros 150 países. Entonces hace falta entender más que nunca la economía, porque si no se entiende la economía, se puede estar apoyando a doctrinas, candidatos, partidos, orientaciones que están conduciendo a la semidestrucción del planeta. ¿Pero cómo puede entender la economía? Porque los economistas convencionales dicen que es muy complicado. Y además ellos hacen todo lo posible para hacerla mucho más complicada. Lo que significa que usan un lenguaje que solo pueden entender los que están adentro de la cosa. ¿Será absolutamente necesario usar un lenguaje de ese tipo para explicar la economía? El sector público empresarial, Como hay déficit, no va a tirar de la inversión. Con más ortodoxia y más libertad. Todo lo que existe en el planeta es pasible de un abordaje científico. Y es posible, lo decía Albert Einstein, es posible explicarlo de modo tal que la inmensa mayoría de los seres humanos, contando con las bases educativas fundamentales, puedan entenderlo. Si no se puede explicar, es porque está mal explicado. Es porque quien hizo el análisis científico no llegó a la verdad real. La economía es explicable, la economía no es para una secta, la economía se puede entender. Y otra particularidad de convertirla en lenguaje de secta es que no se sabe de qué se está discutiendo en realidad. Y eso permite sustraer del debate los temas más importantes. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. La economía ortodoxa se concentra totalmente en aumentar el Producto Bruto y ha prestado mínima atención al tema de qué pasa con ese Producto Bruto. En qué medida aumentar el Producto Bruto significa realmente algo para los sectores más marginados de la población. Pero si el lenguaje es hermético,
la gente pierde también toda posibilidad de discriminar cuáles son los temas más importantes, los medianamente importantes, y cuáles son los temas que no merecen la atención focalizada que tienen normalmente en la economía ortodoxa, porque no van a incidir decisivamente en las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía. Hay que desmistificar la economía. Hay que lograr que cada uno tenga la capacidad de entender por su cuenta y decidir en función de su propia escala de valores, contando con los elementos de juicio necesarios. Y la primera discusión, la más elemental de todas, es ¿para qué sirve la economía? ¿Para qué debería servir? ¿Cómo deberíamos medir si un país avanza o no avanza económicamente? Tota la societat en conjunt, i la jubilada i los jubilats. ¡Casa sin gente! ¡Gente sin casa! Los economistas ortodoxos lo resolvieron de un modo muy sencillo. Dijeron durante muchísimas décadas y muy insistentemente en América Latina en los años 80 y 90, bajo las dictaduras militares, en todos los modelos neoliberales ortodoxos, que el objetivo de la economía es aumentar el Producto Bruto. El Producto Bruto total y el Producto Bruto per cápita. Y que la economía se mide a través de esos indicadores, y algunos de los organismos financieros internacionales solo utilizaban como índice de progreso económico el Producto Bruto. ¿Qué es el Producto Bruto? La suma de los bienes y servicios que produce una sociedad normalmente se mide anualmente, durante un año. Pareciera lógico, ¿no? Si produce más bienes y servicios, pareciera que está progresando. Si produce menos bienes y servicios, pareciera que está retrocediendo. Si además se le agrega que se divide por el número de habitantes de un país, el Producto Bruto per cápita, pareciera que con eso nos basta. No nos basta para nada con eso. Es muy diferente a eso. Esa es una patraña que ha vendido la economía de la secta para que no se discutieran los problemas más importantes en economía. At the beginning of the 90s, there was enormous support for globalization, a belief that everybody, both in the developed and less developed countries, would benefit, the poorest would benefit, and the richest would benefit. Since then, globalization has united the world, but against it. In fact, one of the most important global movements has been the global movement against globalization. Uno de los enjuiciamientos y de los estudios más analíticos fue el que produjeron dos premios Nobel de mucho peso por su pensamiento alternativo, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, que trabajaron juntos en el marco de una comisión para establecer cómo se debe medir la economía, que fue creada por el expresidente de Francia, Sarkozy, durante su periodo. Un presidente conservador que entendió que era muy importante poner a dos de las economistas no tradicionales más importantes del planeta a explicar cómo se mide el progreso en la economía. Y el informe que produjo la comisión Stiglitz-Sen, un informe voluminoso, cuestionó totalmente al Producto Bruto como medición de la economía. Dijo, no, la economía debe medir muchas más cosas para saber si está progresando o no está progresando. Tenemos que saber, por ejemplo, si las familias tienen mejores posibilidades de desarrollarse. Tenemos que saber si hay más felicidad en los habitantes de un país, si hay más libertad, si hay más participación en la cultura,
una medición, uno de los componentes fundamentales es el grado de armonía con la naturaleza. Porque si no, no estamos midiendo lo más importante. Por ejemplo, dicen en su informe Stiglitz y Sen, dicen, si aumenta la producción de automóviles en un país, aumenta el Producto Bruto. La industria automotriz es muy importante, aumenta la inversión, la venta, el mercadeo, incluso el empleo. Pero hay un costo muy significativo. Están aumentando al mismo tiempo por lo menos dos cosas. Una, el nivel de contaminación. Y por el otro lado, la gente tiene que utilizar muchas más horas para llegar al trabajo. Tiene que utilizar más tiempo porque hay una circulación automotriz mucho mayor. Y la gente es infeliz, de acuerdo a todas las cifras y mediciones que existen, cuando tiene que manejar más tiempo y tiene que manejar durante periodos extensos. Le están robando tiempo de familia y tiempo de vida. Entonces dicen los autores, un momentito, hay que maximizar en la economía. Maximizar quiere decir producir el máximo compatible con otras maximizaciones, como son la de la felicidad, la de poder disponer de tiempo para la familia. Es más complejo que como lo presentan los economistas tradicionales. La economía no tiene por única finalidad a través de la cual debe ser medida la producción de bienes y servicios. Es fundamental que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, pero la economía tiene otros objetivos. Entonces se deben producir de modo tal que al mismo tiempo se esté prestando atención a los otros objetivos, logrando lo que sería una economía integrada e inclusiva. Es fundamental para el ciudadano saber que las dos economías ofrecen producir más bienes y servicios, pero una la ofrece a costos muy fuertes porque no tiene en cuenta la ecología, ni la familia, ni la felicidad de las personas. La otra trata de equilibrar todos esos elementos. Esta es una distinción fundamental. Es muy importante marchar hacia una economía que en lugar de estar basada en el egoísmo, esté basada en tener en cuenta al otro. En una palabra, como lo dice el texto bíblico, la ley fundamental que debería orientar la economía es la idea de que el que ayuda al otro y se convierte en un actor económico que ayuda al otro, se ayuda a sí mismo.